A pesar de las buenas críticas que tiene esta pelea, también tiene algunos giros de guión un poco cuestionables, sobre todo más o menos por cómo acaba, pero aún así está considerada una de las mejores peleas de Record of Ragnarok, así que vamos a ver por qué. Todo comienza en el árbol donde Buda está tumbado tranquilamente haciendo el vago. Aunque esta escena parece que no tiene ninguna importancia, creo que hay algunos detalles a tener muy en cuenta para futuros debates de la obra. Cuando Zeus le pide a Buda que sea el siguiente en combatir, el adolescente le pregunta por qué tiene tantas ganas de acabar con la humanidad, y el viejo le contesta: porque no me gusta perder, siempre que peleamos ganamos, así somos los dioses. Esto nos deja muy clarito que los dioses ya ni siquiera se acuerdan de por qué están luchando en el torneo. En un principio ellos querían exterminar a la humanidad porque no les veían dignos de seguir con vida. Sin embargo, llegados a este punto, estoy seguro de que la mayoría de ellos han cambiado su opinión. Son conscientes de lo habilidosos que pueden llegar a ser, y el Ragnarok ha pasado de ser un simple chiste que estaba en la constitución del Valhalla a una lucha de egos. O sea, vamos a ser claros, imaginaos lo duro que tiene que ser para todos los dioses ver como una especie que ellos mismos se han encargado de evolucionar les supera en poder. Parece que en el Ragnarok los únicos que se están jugando algo son los humanos, pero no, el golpe anímico que puede suponer perder para los dioses es bastante grande. Pero ¿por qué digo que esto puede que lo tengamos en cuenta en un futuro? Pues porque cabe la posibilidad de que, a pesar de que los humanos pierdan el Ragnarok, los dioses les perdonen y terminen alargando su existencia, ya que hemos visto como dioses muy poderosos dentro de su panteón están empezando a tomar bastante en serio a la humanidad. Una vez que el Ragnarok termine y hayan utilizado todo su arsenal, es muy probable que solo por el respeto que se han ganado en los combates sigan con vida. Dicho esto, Buda se ríe de la respuesta del viejo y le da un abrazo muy tierno, como el que cuida de su abuelo demente. Mientras tanto, vemos como Gol se topa con los 7 dioses de la fortuna en la enfermería del Valhalla. Escucha como varios de ellos tienen miedo de Buda, por lo que nos dan a entender, cosa que ya percibimos gracias a su extremada confianza en sí mismo, que Buda no es un simple dios y que tiene muchísimo poder. Sin embargo, uno de ellos dice que la próxima vez que se encuentren, el adolescente recibirá la pena de muerte con 0. Esto causa una intriga en el lector increíble, porque siendo sinceros, en la escaramuza que tienen Buda, Loki, Kojiro, Shouji y estos 7 dioses, los que más llamaban nuestra atención eran Buda y Loki. Estos dioses dan la impresión de estar ahí por meter un poco de paja y que el dios nórdico tenga algún apoyo. Pero a partir de este punto empiezan a cobrar relevancia de verdad. ¿Qué es 0? ¿Cómo es que puede repartir la pena de muerte a dioses? Y no a dioses cualquiera, sino a uno que ellos mismos temen. El caso es que justo después de estas palabras descubren que Gol les estaba espiando. Cuando todos empiezan a rodear a la pequeña valquiria, aparece Don Jack el Destripador con una serenidad muy propia de él. Tras su aparición, uno de los dioses dice que no tolerará muerte sin sentido, por lo que se marchan del lugar, no sin antes advertir a la pequeña valquiria que, como diga a alguien lo que acaba de escuchar, está muerta. Esto nos deja más preguntas aún, puesto que si no toleran muertes sin una justificación, ¿por qué se mostraron tan agresivos con Buda desde el principio? Tras esta escena llega uno de los momentos más épicos, para mí el segundo más épico, de todo Shumatsu no Valkyrie. Heimdall presenta a Buda como el nuevo luchador por parte de los dioses, y este, tras aparecer en la arena, sigue caminando hasta el lado de los humanos. Le pide prestado el Gjallarhorn al presentador y dice: voy a pelear por el lado de la humanidad, así que gracias. En este momento, Buda se acaba de sacar las patatas más enormes que ha presentado ningún personaje en el Valhalla. Lo peor es que no había terminado. Cuando el mundo entero estaba flipando de lo que acababa de suceder, vemos a Buda ponerse realmente serio por primera vez. Manda callar a todos y, señalando a Zeus con su arma divina, dice: si los dioses no los salvan, yo lo haré. Y si cualquier dios se mete en mi camino, lo mataré. Este momento es una salvajada, no solamente por lo que dice, sino porque lo hace señalando al mismo Zeus. Recordemos que en ese momento Zeus era el dios más poderoso que habíamos visto nunca. Hasta Shiva, uno de los dioses más arrogantes, le tiene muchísimo respeto. Y Buda, sin importarle lo más mínimo las consecuencias de sus palabras, le suelta semejante discurso. Además, no solo son palabras vacías, sino que puede estar refiriéndose perfectamente a la conversación que tuvieron anteriormente, dejando bien claro al dios griego que por mucho ego que tengan los dioses, los humanos están jugando su supervivencia. Así que, aunque él quiera seguir luchando porque no le gusta perder a nada, el Ragnarok no es ningún juego. Un detalle que me encanta es que, aunque la mayoría de dioses estuviesen rabiando a más no poder por la traición, los dioses que más respeto tuvieron a su rival sonríen al ver lo que acaba de hacer Buda. Muy levemente, pero esa sonrisilla sí que les sale. Por claras acusaciones a su persona, Zeus baja a la arena y nos deja otro momento bastante curioso. Dice que si Buda quiere, puede traicionarles, que
incluso esa situación le hace volver a tener ganas de pelear. Y en ese momento a Buda no se le ocurre otra cosa que decir que no le importaría en absoluto tener que pelear contra él, perdiéndole el poco respeto que le quedaba y dándonos a entender que Buda es muy, pero que muy poderoso. De hecho, tengo muchísima curiosidad de saber qué pasaría si Buda y Zeus se hubiesen enfrentado. Si queréis que haga un análisis de ese supuesto combate, dejádmelo en los comentarios. El caso es que, como es normal, ya había una larga lista de dioses voluntarios dispuestos a cargarse al traidor, pero obviamente el primero de todos era Bishamonten, es decir, los 7 dioses de la fortuna. La entrada de los dioses en ese barco flotante es bastante épica, pero es mucho mejor cuando aterrizan en la arena. Lo primero que hacen es explicarnos quién era ese Zero tan intrigante, y es que cuando los 7 dioses se fusionan, se convierten en un tal Zerofuku, con una apariencia mucho más escalofriante que cualquier otro. Si ya nos parecía esto una completa locura, con traidores y dioses que se fusionan como en Dragon Ball, resulta que estos dos combatientes ya se conocieron hace mucho tiempo, y esto nos lo explican con el que para mí es la segunda mejor historia de cualquier combate del Ragnarok. En el pasado, Zero era el niño más bueno que te podías imaginar. Nada más levantarse, su propuesta era hacer felices a todos como pudiese, no importaba si eran humanos o simples animales. Mientras que él pudiese ayudar a alguien, habría merecido la pena. Cuando llegó a la ciudad, se encontró una población llena de gente sumida en la más absoluta miseria. Prácticamente sus vidas estaban destrozadas, y no es que yo sea superficial y piense que la vida de la gente pobre no pueda ser feliz, es que sus caras mostraban la mala fortuna que les tocaba vivir día a día. Nuestro amado Zerofuku, como su objetivo era hacer feliz a absolutamente todo el mundo, decidió absorber la miseria que estaban teniendo esos humanos, permitiéndoles vivir en paz. Toda la población se quedó flipando con nuestro amiguito, y cuanta más miseria absorbía, más agradecidos se sentían con él. Al final, una vez que absorbió la mala fortuna de todos sus habitantes, Zero se marcha a su casa destrozado, porque no penséis que él simplemente eliminaba la miseria de los demás, al absorberla se la quedaba para él enterita. Aún así, todo el sufrimiento por el que estaba pasando merecía la pena si con ello podía alegrar la vida de los demás. Sin embargo, cuando el dios volvió a la aldea después de unos años, vio como el pueblo había conseguido una aura oscura. Los que antes le veneraban ahora ni siquiera se acuerdan de él, y al ver esa presencia tan miserable incluso le desprecian. Cuando Zero estaba cayendo en la más profunda desesperación, apareció Buda, seguido de una larga fila de personas que, aunque su apariencia no fuera la mejor de todas, se les veía mucho más felices que a los habitantes de la aldea. Si Zero no entendía por qué los humanos a los que curó seguían sin ser felices, imaginaos cómo debería de sentirse al ver cómo un hombre que no ha sacrificado nada por los demás es capaz de guiar a tanta gente hacia la verdadera felicidad. Al pasar por su lado, Zero le gritó para que se detuviese y le contó el problema que estaba teniendo. Al escucharlo, Buda le explicó que la felicidad no era algo que se le pudiese otorgar a los demás, la felicidad la tenía que buscar uno mismo. Y eso es lo que estaba haciendo él con su gente, simplemente los animaba a seguir sus instintos. Quizá muchas de las personas que le seguían en un pasado ya no lo hacen, porque se dieron cuenta de que para ser felices tenían que hacer otras cosas distintas. Estas palabras no complacieron al bueno de Zero, que se marchó llorando del lugar sin entender por qué, aun habiendo pasado por tanto sufrimiento, no consiguió hacer sentir bien a los demás. Su desesperación era tan grande que el amor infinito que sentía hacia el resto se convirtió en odio, y gracias a ello se convirtió en el Zero actual. Ahora bien, ¿por qué este pasado es tan bueno? Pues porque a pesar de ser un dios y de tener poderes místicos como el absorber la miseria de los demás, nos podemos sentir muy identificados con este personaje. Imaginaos qué os pasa a vosotros. Os pasáis años sufriendo una barbaridad solamente para intentar hacer felices a otras personas, y cuando volvéis a verlos no solo no han conseguido ser felices, sino que están casi peor que como te los habías encontrado, y encima te desprecian. Bastante bien aguantó el tipo Zero. Sin embargo, yo creo que el odio que le tiene a Buda y su posterior transformación es entendible, pero bastante cuestionable, porque sí, tiene que dar mucha rabia que otra persona sin esforzarse lo más mínimo consiga tu objetivo y encima lo traten como su salvador. Pero si tu verdadero objetivo es que el resto de las personas sean felices, te debería de dar igual la forma en la que lo consigan y a quien estén agradecidos. El caso es que si Zero ya se había caído en un pozo de odio, conforme va pasando la pelea el fondo está cada vez más y más lejos. Nada más empezar, Buda le confiesa que ni siquiera se acuerda de él, así que para ayudar a su corta memoria, nuestro monstruito deforma su columna vertebral y saca un hacha de ella. El hacha en sí no parece demasiado potente, además, el hecho de que Buda consiga esquivar todos sus ataques sin apenas esfuerzo no ayuda en nada, pero gracias a la frustración que le provoca no encajar ni un solo golpe, descubrimos que el hacha cambia su forma. Cuanta más miseria tenga Zero, más grande se vuelve, hasta un punto en el que directamente ocupa medio estadio del Valhalla. Que Zero consiga sujetarla teniendo esa forma me hace dudar de dos cosas: o la fuerza de Buda es realmente descomunal y sobrepasa muchísimo a la de Zero, o el hacha estaba hecha de papel. Más que nada porque no me explico cómo es capaz de tener la fuerza necesaria para aguantar semejante arma, pero luego un solo rodillazo de su rival le deja sin aliento. Por más que el hacha cambiase de forma y por más que Zero
Zero intentara golpear a Buda, el adolescente es capaz de esquivarlo todo. Es más, el único que es golpeado durante la mayor parte de la batalla es Zero. Su superioridad es tan grande que no solamente es capaz de luchar uno contra uno, sino que cuando el hacha se convierte en una lluvia de cuchillas que se dirigen, por alguna extraña razón, hacia la grada, Buda se encarga de proteger a los espectadores y de seguir luchando. Pero ¿cómo es capaz de esquivar tantos ataques? ¿Cómo logra adelantarse a cada movimiento de su rival? ¿Será porque el dios es más veloz? ¿Porque tiene una especie de poder mental? No, lo que pasa es que otra vez un personaje de Shumatsu no Valkyrie tiene poderes oculares. Pero bueno, estos no me desagradan mucho, porque nos explican cómo funcionan al detalle. Los ojos de Buda son capaces de ver las fluctuaciones del alma. ¿Y qué se supone que es eso? Pues digamos que cuando alguien quiere hacer algún tipo de movimiento, el alma es el primero que se mueve, y seguidamente lo hace el cuerpo, por lo que al intentar lanzar los golpes, Buda ya conoce cuál es el movimiento que va a hacer su rival, porque ha visto hacer exactamente lo mismo al alma unos segundos antes. Después de unos cuantos golpes y más pasos de breakdance, los dos luchadores tienen una conversación que para mí es el punto más flojo de esta pelea. Vale, sí, me parece una hablando claro. Buda le dice a su rival que tiene que amarse a sí mismo y que él le ama. Estas palabras al principio siguen frustrando a Zero, pero tras unos segundos algo hace clic en él y cambia por completo. Su hacha se hace diminuta, demostrándonos así que ya no le quedaba miseria, y empiezan a pelear a puño limpio mientras que el pobre muchacho no para de sonreír. O sea, me estás diciendo que este tipo llevaba años, pero una barbaridad de años, odiando a Buda, y solo con decirle que le quiere ha cambiado radicalmente de actitud. Si nos ponemos a buscarle sentido, algo encontramos. Según la filosofía de Buda, uno solo puede alcanzar la felicidad por sí mismo. El problema de Zero es que estaba centrando su felicidad en sus objetivos, en cosas que no dependían de él. Por eso se había vuelto tan infeliz. Si Zero se hubiese centrado en él, no tendría tanta miseria y podría tener una vida más feliz. Así que las palabras de Buda diciendo que se tiene que amar a sí mismo podrían hacerle entender que en vez de frustrarse tanto porque los resultados no eran los esperados, tendría que estar orgulloso por lo que había hecho, y si quiere, volver a intentar hacer felices a los demás de alguna otra forma en el futuro. Pero claro, esta explicación tiene sentido si le buscamos tres pies al gato, porque en ningún momento podemos ver cómo Zero va más allá de las palabras de Buda y entiende a lo que se quería referir. Es más, es que directamente en ningún momento vemos que Buda se acuerde de quién era Zero. El hecho de que cambiara tan radicalmente después de este discurso no me disgusta en absoluto, pero por lo menos me hubiese gustado ver algún que otro panel en el que nos enseñaran a Buda recordando el momento en el que se encontró con Zero, o a Zero entendiendo la filosofía de Buda, porque de esta manera lo único que nos queda por pensar es que Buda puede leer la mente de los demás y sabía exactamente lo que estaba pensando su rival. O eso le iba diciendo a todo el mundo lo mismo y Zero se lo llevó a lo personal. Sin embargo, todo es muy sencillo y con un simple te quiero, Zero se pone a pelear con Buda a puñetazo limpio y, como era de esperar, a los pocos segundos termina noqueado. En el suelo parece que ha perdido cualquier rastro de maldad, ha vuelto a lo que digamos que era el Zero original, queriendo ayudar a la gente y siempre con una sonrisa en la cara. Pero cuando todo parecía perdido para el bando de los dioses, llega una casualidad un tanto extraña. Los cuernos que se habían soltado se vuelven a clavar en su cabeza. De hecho, se alargan y se introducen en su cuerpo. Salen unos dragones de su boca y de sus ojos que destruyen su cuerpo y crean un huevo del que sale Hayun, una especie de rey demonio del inframundo súper ultra mega poderoso. Qué coincidencia que el único dios del que pueda salir este demonio sea del que está peleando con otro dios. Es decir, no podía haber salido de otro dios que estuviese peleando contra un humano, no. Tenía que surgir justo cuando Buda les había traicionado. Pero sorprendentemente, a medida que van pasando los capítulos, este tal Hayun pasa de ser un poco guionazo a ser lo mejor de esta pelea. Me parece tan interesante la pelea entre él y Buda que creo que es necesario hacer un vídeo entero sobre ella. Soy un polluelo y nos vemos en el siguiente vídeo.